Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos nuestro primer ejercicio sobre psicometría. Pasemos a dar lectura al mismo. Entra aire al ducto de un aire acondicionado con una presión de 1 atmósfera, 35 grados centígrados y 45% de humedad relativa. Se conoce que el diámetro del ducto es 30 centímetros y el aire entra con una velocidad de 18 metros por segundo. El serpentín extrae calor del aire a una razón de 16 kilovatios. Ante esta situación, obtener la temperatura a la salida del ducto, la humedad relativa a la salida del ducto y la velocidad a la salida del ducto. Ilustremos lo que está sucediendo. Acá hemos representado la situación. Por un lado, se tiene que entra aire al ducto, pero este aire entra bajo estas condiciones: una temperatura inicial de 35 grados, una humedad relativa del 45%, una velocidad de 18 metros por segundo y se conoce el diámetro del ducto a la entrada, que es 30 centímetros. Por otro lado, se nos informa que todo está ocurriendo a presión atmosférica, es decir, a una atmósfera. Y luego, al extraerle calor al aire, y ese calor se extrae gracias a este serpentín, se consulta sobre la temperatura a la salida del aire, cuál es la humedad relativa a la salida y la velocidad a la salida. Ahora bien, sabemos que cuando se extrae calor a una sustancia es porque éste se enfría, es decir, el aire entra a una temperatura de 35 grados. Por lo tanto, la temperatura a la salida debe ser menor, ya que se está extrayendo calor del aire. Recuerda que cuando de un cuerpo o una sustancia se extrae calor, éste se enfría. En este momento podemos preguntarnos, ¿pero cómo así que el serpentín extrae calor del aire? Bueno, observa lo siguiente. El serpentín se encuentra instalado a un ciclo de refrigeración. Ya esta parte del ciclo de refrigeración, tanto ideal como real, fue explicado con lujo de detalles. Pero ¿deseas dominar completamente el mundo de la refrigeración? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina completamente los ciclos de refrigeración. Muy bien. Ya sabemos que para enfriar una sustancia, en este caso se desea enfriar el aire, el cual se encuentra a una temperatura de 35 grados, debemos extraerle calor. Pero ¿cómo le extraemos calor a una sustancia, a un cuerpo, para enfriarlo? Recordemos que para establecer un flujo de calor debe existir una diferencia de temperatura y como queremos extraer el calor del aire, debemos colocarlo en contacto con un equipo cuya temperatura sea menor o mucho menor que 35 grados centígrados y ese equipo es justamente el evaporador o serpentín. Por el evaporador circula el refrigerante R134A, por acá, por esta parte azul. Pero ese refrigerante, que normalmente sale de la válvula de expansión o del tubo capilar en forma de mezcla líquido-vapor, entra, por ejemplo, a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Evidentemente, esta temperatura es mucho menor que 35, por lo tanto se establece este flujo de calor, saliendo del aire hacia el refrigerante, de tal forma que el aire sufrirá un enfriamiento, mientras que el refrigerante sufrirá un calentamiento, porque al refrigerante le está entrando todo el calor que sale del aire, y justamente la parte líquida del refrigerante se evapora. Por eso es que en refrigeración el serpentín se llama evaporador. Literalmente se evapora al recibir el calor del aire y sale por acá en el otro extremo un poco más caliente. Y normalmente sale como mínimo como vapor saturado, pero en la realidad sale como vapor sobrecalentado, completamente gaseoso para poder entrar al compresor. Recuerda que los compresores trabajan con sustancias completamente gaseosas. Y de esta manera es que se extrae calor del aire para enfriarlo. Muy bien, explicado en detalle el tema del serpentín o lo que es lo mismo el evaporador, podemos continuar con nuestro ejercicio. Pero considero de vital importancia que vayas relacionando los temas termodinámicos y no se resuelva de manera simple el ejercicio de psicometría. Genial, avancemos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para resolver nuestro ejercicio? Por ejemplo, conocer el estado final del aire. Acá, temperatura final, humedad relativa final y por supuesto la velocidad con que sale del ducto. Bueno, ya sabemos que las propiedades del aire se leen de la carta psicométrica. Pero por supuesto, para poder entrar a la carta psicométrica se necesitan dos propiedades.
En pantalla se muestra la carta psicométrica, la cual también fue explicada con lujo de detalles y además desarrollamos algunos ejemplos. ¿Te has perdido de la clase donde se explicó la carta psicométrica? ¿Quieres dominarla antes de comenzar a resolver ejercicios? No te preocupes, acá siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla donde te dejo un excelente video el cual garantiza que domines por completo la carta psicométrica. Excelente. Por lo tanto, se necesitan dos propiedades en el estado final, es decir, a la salida del ducto. ¿Y cuáles pueden ser esas dos propiedades? Una de ellas puede ser la humedad absoluta, omega. La humedad absoluta a la entrada debe ser exactamente igual a la humedad absoluta a la salida. Son idénticas, en este caso la humedad absoluta permanece constante, pero ¿por qué permanece constante? Atención, recuérdese que la humedad absoluta no es más que la masa de vapor, o lo que es lo mismo la masa de humedad, dividido sobre la masa de aire seco, ¿correcto? Ya sabemos que la masa de aire seco siempre permanece constante, pero en este caso, como no se está agregando humedad a nuestro aire, también la masa de vapor de agua o humedad permanece constante. Repito, ya que es muy importante, no se está agregando humedad a nuestro aire y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿cómo lo sabe? ¿De qué forma se ilustra cuando se agrega humedad a nuestro aire? Bueno, se ilustra de la siguiente manera. Se coloca acá, por ejemplo, una tubería con ciertos aspersores, así, por donde saldrá el agua en forma de rocío. Por acá se inyecta agua, H2O, inyectamos agua y se rocía de agua toda esta sección. Cuando veas que esto ocurre, se dice que se está humidificando el aire, es decir, se está agregando agua o vapor de agua al aire, pero este no es el caso. Por ello, sabemos que la masa de vapor, o lo que es lo mismo, humedad, permanecen constantes. Y de allí que se concluya esta situación. Por lo tanto, si se conoce la humedad absoluta a la entrada, esta será igual a la humedad absoluta a la salida. ¿Y podemos conocer la humedad absoluta a la entrada? Sí, porque de la entrada tenemos suficientes datos. Observa dos propiedades, tanto la temperatura como la humedad relativa, para entrar a la carta psicométrica y conocer la humedad absoluta. E inclusive podemos conocer otras propiedades, por supuesto. ¿Y cuál será la segunda propiedad? Porque recuerda que necesitamos dos propiedades. La humedad absoluta por un lado es una, y la segunda propiedad sería en este caso la entalpía en el estado 2. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿cómo supo que la segunda propiedad era la entalpía? Bueno, porque nos dan como dato esta transferencia de calor, mira. Cuando se conoce la transferencia de calor, se puede aplicar un balance de energía a nuestro aire, al aire dentro del ducto, y conocer la entalpía a la salida. Muy bien, de tal forma que hasta ahora ya sabemos hacia dónde vamos. Debemos conocer primero la humedad absoluta a la salida, omega 2, que ya sabemos que es igual a omega 1, y luego la entalpía a la salida, aplicando un balance de energía a nuestro ducto, al aire contenido dentro del ducto. Genial. Comencemos conociendo los parámetros que necesitamos en el estado 1. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Observa qué fácil y sencillo es. Con la temperatura 1 que la conocemos y la humedad relativa 1 que también la conocemos, nos vamos a dirigir a la carta psicométrica. Y vamos a tomar nota de qué. Vamos a tomar nota de, por supuesto, la humedad absoluta del estado 1, la entalpía del estado 1 y el volumen específico del estado 1. Expliquemos brevemente el por qué voy a dar lectura de estas tres propiedades. Doy lectura de la humedad absoluta del estado 1 porque me permitirá conocer la humedad absoluta del estado 2. Doy lectura de la entalpía 1 porque conozco la transferencia de calor que sale de nuestro aire y al aplicar un balance de energía necesitaré conocer la entalpía. Y finalmente, doy lectura del volumen específico porque ya pronto verás que el volumen específico se relaciona con el flujo másico y con el diámetro de la tubería, lo cual me permitirá conocer la velocidad con que sale el aire del ducto. Vamos a la carta psicométrica con T1 y Φ1. Observa.
Acá tenemos el estado 1, con una temperatura de 35 grados centígrados y una humedad relativa del 45%, es decir, una humedad que se encuentra entre esta curva del 40 y la curva del 50. Acá en el centro aproximadamente 45%, de tal forma que este es el estado 1. Y al haber establecido el estado 1, podemos conocer sus propiedades. Si nos movemos a la derecha, podemos dar lectura de ómega. Ómega vale 16. Recuerda que este 16 es gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Mucho cuidado. Estos son 16 gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Pero siempre para poder utilizarlo en las fórmulas debemos dividirlo entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque debemos llevar los gramos a kilogramos. 16 entre 1000 es 0,016 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Sé que esto lo he informado en varias ocasiones, pero siempre lo vuelvo a repetir porque quizás estés viendo este video por primera vez. Muy bien, ¿qué más podemos conocer? Podemos conocer la entalpía, la cual es aproximadamente 76 kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Y también podemos conocer el volumen específico. Recuerda que si este volumen específico es 0,86 y este es 0,90, entonces este volumen específico es aproximadamente 0,89, inclusive podemos agregar 0,895. Estos son valores aproximados, ya que son valores extraídos del gráfico. Vamos a tomar nota de todos estos valores en pizarra. La humedad absoluta vale 16 gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco, o lo que es lo mismo, 0,016 siempre se divide entre 1000, ya que en un kilo hay 1000 gramos, kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. La entalpía 1 es aproximadamente 76 kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Y el volumen específico es aproximadamente 0,895 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Muy bien, ya conocemos el estado 1. Y recuerda, como omega 1 es igual a omega 2, ya conocemos también la humedad absoluta del estado 2. Ya conocemos nuestra primera propiedad acá en el estado final del aire, a la salida. Solo falta conocer la entalpía. Vamos a hacer una pequeña división acá en pizarra para hacer el balance de energía acá de nuestro aire. Mucho cuidado, si este es el ducto, ¿a qué sistema le voy a aplicar el balance de energía? A todo el aire contenido dentro del mismo. Este va a ser nuestro sistema, mira. Vamos a denotarlo así para que no te confundas. Este es nuestro sistema. Todo el aire que se encuentra contenido dentro del ducto. Veamos qué energías influyen en ese aire. Es decir, apliquemos un balance de energía a nuestro sistema. Repito, en este caso nuestro sistema es el aire contenido dentro del ducto. Muy bien, el balance de energía o primera ley de la termodinámica podemos aplicarla de varias maneras y todas ellas se han explicado con lujo de detalles. En esta ocasión vamos a aplicarla de la siguiente manera. La energía que entra a nuestro sistema, al aire, debe ser igual a toda la energía que sale de nuestro aire. ¿Pero por qué estas energías son iguales? Porque estamos considerando un flujo permanente, un flujo estable o permanente. Muy bien. Por ello podemos establecer esta igualdad en el balance de energía. Ahora bien, ¿qué energías entran a nuestro aire? Bueno, observamos que entra masa. La masa lleva energía y esto se escribe de la siguiente manera. El flujo másico de aire seco que entra por la entalpía o energía ahí justamente en la entrada en 1. Esta es la energía que entra por concepto de masa. ¿Entra algún otro tipo de energía a nuestro aire? No, no entra más nada a nuestro aire. Por lo tanto, esto debe ser igual a toda la energía que sale. ¿Qué energía sale? Bueno, también sale masa de nuestro aire, por acá en 2, ¿correcto? Y esto se escribe así. Flujo másico de aire que sale en 2 por la energía de ese aire que lleva en 2. ¿Pero qué más está saliendo de nuestro aire? Recuerda que de nuestro aire sale energía en forma de calor, ¿correcto? La que va a parar al serpentín. Por lo tanto, debemos colocar acá más el calor que también sale de nuestro sistema. En conclusión, hay una sola energía que entra en forma de masa y hay dos tipos de energía que salen. Una energía sale en forma de masa y otra energía sale en forma de calor.
Observa qué sencillo es aplicar un balance de energía al aire contenido en un ducto. Excelente, vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Ahora examinemos esta ecuación de energía. ¿Conocemos el flujo másico de aire? No, no lo conocemos, pero conocemos la energía 1, H1, acá la tenemos, mírala, la entalpía 1, y también conocemos el flujo de calor que sale del aire. Pero el flujo másico de aire es bastante sencillo de conocer. Observa lo siguiente, en un ducto, cuando tengas una sustancia gaseosa circulando, puedes calcular su flujo másico de la siguiente manera. Siempre el flujo másico de aire será igual a la densidad del aire, dependiendo de la sección, por ejemplo en 1, que es donde conocemos todos los parámetros, densidad por velocidad por área. Siempre esta fórmula te permitirá conocer el flujo másico que circula de cierta sustancia gaseosa. Claro, ojo, recuerda que la densidad del aire en el estado 1, en la entrada, también lo puedes escribir así. Densidad es 1 sobre el volumen específico. Repito, la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. Todo esto por la velocidad en 1 que la conocemos y por el área 1 que también la conocemos ya que nos dan el diámetro. Por lo tanto, el flujo másico de aire que está circulando por nuestro ducto será 1 sobre. ¿Cuánto vale el volumen específico en 1? Acá lo tenemos, mira, de la carta psicométrica. Aproximadamente 0,89. 89,5 metros cúbicos sobre kilogramos. La velocidad 1 es de 18 metros por segundo, ¿correcto? ¿Y cuál será el área 1? El área de los ductos siempre se supone circular. Por lo tanto, este es el área de un círculo. El área de un círculo, recuerda que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por r cuadrado, como tú lo desees. Vamos a utilizar la fórmula de pi por d cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? Observa acá 30 centímetros, pero cuidado, está en centímetros. Si lo llevamos a metros, lo dividimos entre 100, son 0,3 metros. Recuerda que debe haber consistencia en las unidades. Por lo tanto, esto es igual a pi por el diámetro, que es 0,3 metros al cuadrado, dividido sobre 4. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cuadrado por metro es metro cúbico, que cancela con este metro cúbico. Por lo tanto, el resultado del flujo másico vendrá en kilogramos por segundo. Muy bien, al efectuar esa sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico de aire que circula por nuestro ducto toma un valor aproximado de 1,42 kilogramos de aire seco por segundo. Listo, ya conocemos el flujo másico que circula por nuestro ducto. Finalmente, de la ecuación de energía, esta ecuación de energía que tenemos acá, podemos conocer la entalpía en el estado 2. Hagamos un simple despeje de la entalpía 2 de acá de la ecuación de la energía. Por lo tanto, la entalpía 2 será igual a el flujo másico de aire por la entalpía 1, este calor que está positivo pasa al otro lado negativo, menos el flujo de calor dividido sobre el flujo másico de aire. Como ya conocemos todos estos parámetros, vamos a proceder a sustituir. Por lo tanto, la entalpía a la salida en el estado 2 será, ¿cuánto vale el flujo másico de aire? 1,42 kilogramos por cada segundo, ¿correcto? ¿Cuánto vale la entalpía 1? Bueno, vale 76 kilojoules sobre kilogramos. Acá puedes trabajar con kilogramos o kilogramos de aire seco, como tú lo desees. De la misma manera se van a simplificar, menos el flujo de calor. ¿Cuánto vale el flujo de calor que sale de nuestro aire? Bueno, vale 16 kilovatios. Acá lo puedes visualizar. 16 kilo. Y recuerda que vatio es joule sobre segundo. Siempre recuerda que vatio es joule sobre segundo. Y todo esto dividido sobre el flujo másico de aire, que es 1,42 kilogramos de aire por segundo. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo. Por lo tanto, en el numerador, la unidad es kilojoule sobre segundo. Pero luego se simplifica el segundo con el segundo de abajo. Y el resultado de la entalpía será en kilojoule sobre kilogramos. Perfecto, unidad de entalpía. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Por lo tanto, la entalpía del aire a la salida toma un valor aproximado de 65 kilojoules sobre kilogramos
de aire seco. Y listo, ya tenemos las dos propiedades que necesitamos para poder entrar a la carta psicométrica y conocer dos de las incógnitas del estado final. Ya conocemos la entalpía 2, vamos a colocarla por acá, y conocemos omega 2. Recuerda que omega 2 es igual a omega 1, es decir, vale 16 gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco, o, si la vas a utilizar en fórmula, 0,016 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. ¿Cuál de las dos formas es la que utilizarás normalmente? Pon mucha pero mucha atención. Utilizarás este valor en gramos de vapor cuando vayas a utilizar la carta psicométrica, que es lo que voy a hacer ahorita. Y utilizarás esta otra forma, 0,016, cuando te toque sustituirlo en alguna fórmula. Muy bien, continuemos. Entonces, con la humedad absoluta 2 y la entalpía 2, nos vamos a dirigir con estas dos propiedades, ¿a dónde? A la carta psicométrica, para tomar lectura de la temperatura a la salida de nuestro aire, la humedad relativa a la salida de nuestro aire y el volumen específico a la salida de nuestro aire. Vamos a ello. Acá visualizamos la carta con el estado 1. Vamos a colocar ahora el estado 2, míralo acá, destacado en verde. Ahora en el estado 2, ¿qué conocemos? Conocemos que la humedad absoluta permanece constante, omega. Es decir, este punto verde, el estado 2, tiene la misma humedad absoluta. Mira, 16, la misma. Ya que omega 1 es igual a omega 2. La humedad absoluta permanece constante. Pero también conocemos la entalpía 2. Y la entalpía 2 nos dio como resultado 65. Míralo acá en esta línea verde. Este representa 65. Al interceptar 65 junto con la humedad absoluta, que es 16, obtenemos el estado 2. Y una vez que hemos obtenido el estado 2, podemos leer las propiedades que nos interesan. Por ejemplo, si nos desplazamos verticalmente hacia abajo, caeremos en la cuenta que la temperatura a la salida de nuestro aire es aproximadamente 24,5, ya que este acá es 25 y se encuentra en el medio de estas dos líneas, ¿correcto? 24,5. ¿Cuánto vale la humedad relativa 2? Bueno, la humedad relativa 2 es esta que se encuentra acá, entre estas dos líneas, entre 80 y 90, más cerca de 80, un poco por debajo del centro. Podemos tomar la humedad relativa 2 como aproximadamente 84%. ¿Y el volumen específico 2 cuánto vale? Nos desplazamos paralelo a las líneas de volumen específico y si esta línea es 0,86, esta que está acá, nos podemos desplazar un poco a la derecha y colocarle a esta verde 0,865, por ejemplo. Aproximadamente. Siempre recuerda que los valores de la gráfica son aproximados. La temperatura 2 es aproximadamente 24,5 grados centígrados. La humedad relativa 2 es aproximadamente 84%. Y el volumen específico 2 es aproximadamente 0,865 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. ¿Tiene sentido que la temperatura haya disminuido? ¿Ahora el aire está más frío? Sí, por supuesto que tiene sentido, porque ya sabemos que se le extrajo calor al aire, y al extraerle calor al aire, el mismo se enfriará. ¿Tiene sentido que la humedad relativa a la salida, esta, sea mayor que la humedad relativa a la entrada? Por supuesto que tiene sentido, porque la temperatura disminuyó, y al disminuir la temperatura, disminuye la capacidad máxima de contener humedad. Y al disminuir dicha capacidad, se traduce en un aumento de la humedad relativa. Phi es masa de vapor, la humedad, dividido entre la masa máxima. Pero la masa máxima disminuye si la temperatura disminuye. Y por supuesto, si este valor disminuye, entonces la humedad relativa aumentará. Por lo tanto, guarda perfecto sentido que la humedad relativa haya aumentado. Muy bien, continuemos. Al examinar lo solicitado, caemos en la cuenta que ya conocemos la temperatura a la salida, la humedad relativa a la salida, pero solamente falta la velocidad a la salida. Pero esta se puede calcular fácilmente. Recuerda que el flujo másico de aire seco permanece constante, es decir, el flujo másico de aire en 1 es igual al flujo másico de aire en 2. Vamos a llamarlo simplemente flujo másico de aire. Y este valor ya lo conocemos, mira, ya lo calculamos, vale 1,42 kilogramos por segundo. Bástase con plantear la misma fórmula que conocemos del flujo másico, que es densidad por velocidad por área.
o lo que es lo mismo, 1 entre el volumen específico del estado 2 por la velocidad 2 por el área 2. Y esto debe ser exactamente igual al flujo másico, pero el flujo másico ya lo conocemos. Fíjate que de esta sencilla ecuación conocemos el volumen específico a la salida acá en 2, míralo acá, aquí tenemos el valor. Conocemos el área 2, porque claro, conocemos el diámetro, pi d cuadrado sobre 4, y también conocemos el flujo másico, mira, 1,42 kilogramos por segundo. Por lo tanto, de acá la única incógnita sería la velocidad a la salida. Vamos a ver un poco más despacio para obtener la velocidad a la salida de nuestro aire. Por lo tanto, la velocidad a la salida de nuestro aire será igual a el flujo másico multiplicado por el volumen específico del estado 2 y dividido sobre el área 2. ¿Cuánto vale el flujo másico? 1,42 kilogramos por segundo, kilogramos de aire seco. ¿Cuánto vale el volumen específico 2? 0,865 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco, dividido sobre el área 2, que vale pi por el diámetro, recuerda el diámetro en metros, al cuadrado, pi d cuadrado sobre 4. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo. Y metro cúbico cancela con un metro cuadrado, quedando un metro arriba en el numerador. De tal forma que la velocidad vendrá en metros sobre segundo. ¡Perfecto! Estas son unidades de rapidez. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la velocidad del aire a la salida es de 17,4 metros sobre segundo. Finalmente, acá en la carta psicométrica podemos dibujar el proceso. Obsérvese acá. Fue un proceso de enfriamiento, porque claro, la temperatura de bulbo seco disminuyó desde 35 a 24,5, pero este fue un enfriamiento simple, es decir, a humedad absoluta constante. En ningún momento se agregó humedad a nuestro aire. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto